mi trabajo es quedarme sin trabajo. Si yo logro que dejemos de hablar de impacto y que el impacto sea la manera tradicional en la que una institución o un fondo o quien fuere, el tipo de inversor que fuere, invierte con esta consideración de cuestiones medioambientales, de cuestiones sociales y demás, listo. Ya no necesitamos una categoría aparte, ya no necesitamos tener un regulador que venga y penalice al que etiquetó y estaba mal etiquetado. Estamos en un momento todavía de transición hacia eso. Vamos a llegar a eso. Hoy todavía no estamos ahí, pero mi sueño, si vos me preguntás, es ojalá que no haya más fondos de impacto. ¿Por qué? Porque todos los fondos tengan esta consideración cuando invierten y generen un efecto cascada hacia abajo, y ahí sí cambiamos el sistema y ahí sí cambiamos el paradigma. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en el camino hacia el impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con una estimada amiga y referente de los temas de inversión, de impacto y temas de impacto en general, que es Malala Tinelli, actualmente directora en Acrux y también con un rol muy importante en la organización ProMujer, que ya nos irá comentando. También a quienes nos están escuchando, les recomiendo escuchar el episodio también con Carmen Correa, la CEO de ProMujer también, para aquellos que les interese más estos temas de la organización. Así que, ¿cómo estás, Malala? Buenas tardes ahora. Un gusto, Dani. Muchísimas gracias por la invitación a conversar y a conversar con una comunidad más grande que ha sabido congregar e ir nutriendo semana tras semana. Así que muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias a vos, Malala. Bueno, quiero decir también algo importante cuando yo me empecé a meter en estos temas de inversión, de impacto y demás. Comencé a leer y creo que me leí todos los informes que hicieron de Acrux, o casi todos, por lo menos allá 2017 y demás. Así que fue un gran onboarding, ¿no? Un gran comienzo para poder meterme en este tema. Pero quiero arrancar un poquito de tu historia personal, ¿no? Que nos cuentes un poquito tu recorrido y de cómo llegaste a meterte en estos temas de impacto, qué es lo que te interesó y demás. Buenísimo. Bueno, va una historia un poquito más larga, pero para que se entienda la coherencia lógica que termina teniendo, y es qué me motivó a mí a mis 20 años más o menos del mundo adulto y qué me desmotivó del mundo adulto, ¿no? Yo en más o menos a esa edad estaba todavía como en la búsqueda y en la definición de cuál era la carrera que mejor pegaba con lo que yo quería hacer en la vida. Trabajaba desde los 18, con lo cual mi primera experiencia en el mundo profesional y adulto no había sido del todo buena porque trabajaba en un trabajo puramente administrativo, mi primer empleo en una empresa muy grande de seguros, y me parecía terriblemente aburrido y además terriblemente como que era un mal uso del tiempo que uno tiene en la vida, el hacer algo que no estuviera alineado con quien uno es y con lo que a uno le gusta. Entonces, desde, digamos, una temprana edad, mi decisión consciente fue que sea cual fuere el trabajo que yo iba a tener o que iba a buscar, tenía que tener un cheque a fin de mes, que era lo que me iba a permitir vivir, pero tenía que tener una porción de ese cheque que era invisible, que era una sensación que yo tenía que tener a la noche cuando apagaba la luz antes de irme a dormir, de que había laburado un montón, había laburado todo el día, pero que había
hecho algo que dejaba el mundo un poquitito mejor de lo que yo lo había encontrado a mis 19, 20 años en la Argentina de los 90. Fast forward a el día de hoy, esa decisión muy consciente que yo tomé, que me llevó a cambiar de carrera, que me llevó a orientar mi futuro profesional, arranqué trabajando por lo que es el mundo del desarrollo. Estudié y me formé en eso y después terminé trabajando en lo que yo supuse era mi sueño, que era trabajar en una de estas grandes agencias de desarrollo. Trabajé en Inglaterra con un puesto para distintos proyectos globales en su momento, con una organización muy grande acá. Después trabajé para otra, ya cubriendo América Latina, que fue Médicos Sin Fronteras desde Argentina, y fue en el trabajar en lo que yo pensaba era mi sueño que descubrí que en realidad, si yo lo que quería era dejar este mundo un poquitito mejor de lo que lo había encontrado, el único actor o el actor por excelencia que tenía el poder de realmente cambiar el statu quo y cambiar el sistema en el que estábamos todos metidos, que hacía que hubiera diferentes tipos y niveles de inequidad a nivel países, a nivel sociedades intrapaís. El mismo sistema que hacía que hubiera un gran imbalance planetario en cómo estamos consumiendo los recursos y en cómo estamos dañando nuestro planeta. El mismo sistema que hacía que las mujeres ganaran menos o les costara muchísimo más su desarrollo profesional que a los hombres. Era el sistema y era el grupo de actores con el que tenía que estar trabajando para poder cambiar eso. Y fue así como salté en ese momento de mi vida, tendría unos casi 40 años, hacia lo que es el mundo de la inversión de impacto. Previo paso por el mundo de la inversión responsable, que era lo que en esa época en realidad era más conocido o tenía más auge post-crisis del 2008 de la caída de Lehman Brothers. Y ahí fue que fundé Acrux en su momento, y Acrux fue creada justamente para tratar de gestar un puente entre toda la innovación y desarrollo que yo veía en estos temas en Europa y en Estados Unidos y en algunos otros mercados muy relevantes para lo que hace al sector, y lo que yo veía que faltaba en cuanto a ese mismo nivel de desarrollo y a esa misma innovación en América Latina. Entonces, Acrux nace justamente para apoyar el que América Latina se desarrolle en este sentido. La verdad que el camino recorrido desde que yo empecé a trabajar en inversión responsable con el PRI, los principios para inversión responsable, después Acrux, ahora Acrux más ProMujer, el trabajo que hago con el Global Steering Group on Impact Investment, todo ha sido un recorrido verdaderamente fascinante de muchísima construcción y de ir ladrillo por ladrillo construyendo este puente, no solo para lo que es Argentina, sino también para la región y para países que estaban como un poquitito más atrás de la curva en cuanto a su nivel de desarrollo en este tipo de mercado. Entonces, así llego al hoy a estar trabajando en cosas que para mí eran inesperadas y un sueño hace 2 décadas o 3 atrás, cuando arranqué en este camino y en este recorrido de gestar este tipo de inversiones. Está buenísimo, y ahí hiciste un camino largo, un camino corto, ¿no? Por lo menos en la narrativa. Pero estuvo bueno entender todo el overall. Pero hablaste de varias cosas y quiero como pararme en cada una de ellas, ¿no? Para poder compartir de esto. Hablaste de inversión de impacto, hablaste de inversión responsable. ¿Podés compartirnos qué es la inversión de impacto en tu definición? ¿Qué es la inversión responsable y entender un poquito los matices? Sí, por supuesto. Voy a explicarlo en torno a un gráfico que después, si quieren, se los pasamos. Dani lo conoce muy bien, que es el espectro de capital. ¿Qué es el espectro de capital? Son todas las maneras de invertir el dinero que un inversor, sea público, un gobierno, por ejemplo, sea institucional, por ejemplo, un banco, una compañía de seguros, un fondo de pensión, o sea privado, puede ser una persona o puede ser un fondo que representa los intereses y el capital de personas privadas, digamos, invierten. Son todas las opciones que tiene para invertir. Y en esos gradientes y en esas diferentes opciones se puede ir desde inversiones que no tienen ningún tipo de consideración
por el impacto que están teniendo en el medio ambiente, en la sociedad, en cómo gestionan, en cómo es la gobernanza de cómo operan, hasta todo el extremo opuesto, que es la filantropía, en donde esos inversores están donando y están básicamente interesados solo por generar un retorno en cuanto al impacto social y medioambiental, pero no un retorno financiero. Ahora, en el medio hay un montón de variantes. El primer pasito, después de aquellos inversores a los que solo les interesa generar un retorno financiero y que solo miran cuando analizan una inversión, el riesgo y el retorno que esa inversión les puede, el riesgo de no obtener el retorno y el retorno que les puede generar, están lo que son los inversores responsables, que es la vieja guardia de lo que hoy llamamos muchas veces, mal utilizado como sinónimo, finanzas sostenibles o inversión de impacto. La vieja guardia de la inversión responsable nace allá por los años 70, 80, cuando estaba el apartheid en África, y nace como una respuesta de fondos institucionales que estaban en Europa o en Estados Unidos para repudiar lo que estaba ocurriendo en África. Entonces, ¿qué hace la inversión responsable? Cuando analiza una inversión, un inversor de este tipo va a estar mirando desde una perspectiva de analizar el riesgo y analizar el retorno que le puede generar esa inversión, va a aplicar una lente que se llama en la jerga ASG, ambiental, la A, social, la S, y G, la transparencia y el buen gobierno corporativo. ¿Qué hace con esto? Excluye compañías o excluye proyectos o excluye inversiones que en definitiva no tienen buenas credenciales en este sentido y que pueden generar una pérdida para ese inversor porque le generan un riesgo y eventualmente una pérdida de la inversión que hizo. De ahí, si pasamos 2 escaloncitos más, pasamos por las finanzas sostenibles, que lo que hacen es aplican esta misma lente, pero no solo excluyen, sino que eligen aquellas opciones de inversión que son las mejores de su clase, son las mejores opciones para invertir en cuestiones medioambientales o sociales o ASG en su totalidad. Y si pasamos un pasito más, vamos a encontrar a los famosos inversores de impacto o a la inversión de impacto, que lo que buscan y las 3 palabras que los definen es, por un lado, la intencionalidad. Son inversores que de manera intencional están buscando generar un retorno financiero, pero también un retorno positivo, tanto en el impacto que generan para la sociedad y para el medio ambiente. Por otro lado, son inversores que van a medir este impacto que están teniendo con el mismo nivel de escrutinio que cómo miden su retorno financiero, y la tercera condición es que lo van a transparentar, lo van a reportar, van a mostrarlo. Entonces, cuando hablamos de inversión responsable y hablamos de inversión de impacto, son de la misma familia, pero no hacen exactamente lo mismo, lo hacen con diferente nivel de intensidad. La inversión responsable, por su lado, es más añeja, y es un universo mucho más grande de inversores que lo que hace a la inversión de impacto pura y neta, que hoy en día está un poquitito más entremezclado, pero siguen siendo 2 universos que conviven, son de la misma familia, pero son cosas distintas. Está buenísimo la explicación y va de la mano también, ¿no? con mucha confusión que hay en este tema, ¿no? Vos hablás de ESG o ASG, inversiones responsables, inversiones sostenibles, después inversiones de impacto, y pareciera ser que por momentos es todo lo mismo, ¿no? Pero lo que rescato, lo que vos decís es el grado de abordaje, el grado de compromiso y de foco hacia ese tema, y el escrutinio es ciertamente mucho más, de alguna manera, enfocado, valga la redundancia, o deliberado hacia el impacto cuando tiene que ver con esto de la intencionalidad, de generar un impacto positivo, de medir con escrutinio y demás, ¿no? Como también para separar un poquito las aguas, me parece ese punto. Hasta ahora era así, pero hoy en día esto está muy cambiado, y esto tiene que ver con una reacción de el mercado y los reguladores de ese mercado al uso y abuso que se ha hecho de la terminología responsable, sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, etcétera. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Desde
la crisis financiera internacional del 2008. Para algunos quizás son muy jóvenes, para otros se la van a acordar bien. Fue cuando cae Lehman Brothers y atrás cae todo lo que era el mercado de la deuda mala, la deuda de hipotecas, de sobre las todo casas. empaquetadas y que se fueron vendidas de manera poco transparente al mercado. Entonces, cuando eso ocurre hay como un primer auge por parte de los reguladores y por parte de distintas organizaciones que tienen principios de suscripción voluntaria, empezar a tratar de regular cómo los inversores estaban cuidando estas cuestiones sobre todo de transparencia y de buena gobernanza y también del impacto social y medioambiental que muchas de las cosas en las que estaban invirtiendo tenían. De ahí, si nos movemos 10 años para adelante y sobre todo después de la pandemia, ahora, bueno, ya 20 años para adelante casi, lo que vemos es que ha habido una aceleración, un crecimiento anual exponencial, tanto en las inversiones que están catalogadas como responsables, como sostenibles y como de impacto, que por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, en América Latina, el crecimiento de las inversiones de impacto, de la cantidad de activos que están siendo catalogados como de impacto, crece a un ritmo del 21% anual. Esto es más alto que la media para el resto del mundo. Y esto no es menor. ¿Y qué pasó con este auge de inversiones que de repente empiezan a ser catalogadas como esto es un bono sostenible, esto es un bono de género, esto es un bono ODS? Es que abajo de ese instrumento o abajo de ese fondo había cero sustancia, no estaban haciendo lo que la etiqueta decía. Y esto ocasionó, por un lado, una tremenda desconfianza de los consumidores de esos productos financieros y por el otro lado, y después de COVID sobre todo, como un fuerte ajuste de cuentas y apriete por el lado de los reguladores financieros que empiezan a exigir un nivel de transparencia y de escrutinio mucho mayor a inversores que hasta ahora no lo tenían y que son catalogados o que catalogan a sus productos como sostenibles o como responsables. Sobre todo esto se ve que viene fuerte desde Europa hacia el mundo, desde Estados Unidos hacia el mundo, y ya empezamos a ver los primeros efectos de algunos inversores. Hubo un caso muy famoso en Alemania, no vamos a dar nombres acá, y otro muy famoso de la SEC en Estados Unidos, que justamente están penalizando a estos inversores por haber vendido productos etiquetados como sostenibles cuando en realidad en la práctica no lo eran. Entonces, si bien hasta ahora era así, sí, hoy ya no lo es más. Y te pregunto, como para indagar un poquito, ¿cómo es gato por liebre? ¿Cómo es un producto empaquetado como sostenible, responsable y después no tiene nada de eso? Si puedes dar un ejemplo. Puedo dar un ejemplo concreto con bonos. La mayoría de los latinoamericanos conocemos bonos. Puedo dar otro ejemplo también con fondos, ¿no? Pero dale, voy a dar los dos ejemplos. El primero es con bonos. Cuando uno ve que un bono que de repente sale al mercado etiquetado como sostenible o social, que es un etiquetado que hoy en día está bastante en boga, de género, social, ODS, sostenible, etc. Pero si uno se lee el prospecto de ese bono y ve que ese bono lo que está haciendo es refinanciando una cartera de créditos preexistente para esa institución financiera, da un poquito a pensar, o por lo menos a hacerse la pregunta de si este es un bono que está etiquetado, cómo hizo esa entidad para de repente depurar toda su cartera de créditos y salir con un tamaño determinado al mercado a financiarse para refinanciar una cartera en donde el 100% no va a estar alineado a como las consideraciones de impacto social que ese bono está etiquetado por eso, digamos. Entonces, ahí tenés un ejemplo de cómo ha pasado mucho por abajo de la alfombra con este tipo de etiquetados. Segundo es cuando vemos, por ejemplo, que un fondo de inversión de capital privado muy grande, como pueden ser algunos casos como TPG y el Rise Fund, sacan un fondo de impacto. No estoy diciendo que no tengan impacto y demás, y el tipo de retorno que están buscando de mercado y lo poquito que se mueven para flexibilizarse en cómo van a
alcanzar mayor impacto, quizás tomando un poquitito más de riesgo en el tipo de inversiones que hacen, también nos hace preguntarnos si ese fondo realmente el etiquetado que se abrogó es 100% eso o es algo para poder llegar a nuevas generaciones de personas de alto patrimonio que están interpelando esos mismos fondos para que empiecen a ofrecer este tipo de productos. Yo eso lo he visto mucho en Europa también, de bancos y fondos que empiezan a ofrecer este tipo de productos que están catalogados como sostenibles. Yo es una pregunta que siempre hago a mi banco, no porque sea multimillonaria, pero porque me gusta tener cierta coherencia y la poquita plata que ahorro invertirla de determinada manera. Y cuando les haces la pregunta, enseguida te mandan un prospecto de un producto que tiene la etiquetita que dice sostenible o producto sostenible no sé cuánto. Ajá. Cuando vos miras el portafolio de lo que hay adentro, es cualquier cosa. No es que es sostenible, es por ahí tenés alguna compañía que recicla basura, pero el resto es cualquier cosa, una compañía que hasta incluso puede llegar a hacer una explotación de hidrocarburos. Entonces, fijarse muy bien qué hay abajo del etiquetado. Y me hace acordar mucho a la película Big Short, si la viste. Sí, totalmente. Sobre todo en el ejemplo que le dabas del bono, ¿no? La refinanciación de otros activos, ¿no? Empaquetados en un... ok, ahí está claro ese punto. Y me parece que estuvo bueno esto de cada fondo que se declara como de impacto, bueno, no necesariamente lo es. Quizá es un fondo con un, un topping o un flavor, digamos que de cierta tecnología alineada a temas, no sé, de cualquier variable, qué sé yo, de uso de suelos, de solar, de clima, no sé, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es de impacto, sino más bien cercano a lo a este indicativo que hacías vos de responsable, ¿no? Entre responsable y sostenible, ¿no? Podría ser. Ahora, también tenés la contracara de esto, y es que, y yo soy una ferviente como promotora de que esto sea más así. Y es que hay muchísimos fondos o instituciones financieras, desde bancos hasta fondos de capital privado y emprendedor, hasta personas individuales que invierten, que de hecho invierten con esta lógica. Lo que pasa es que no se ponen la etiqueta y no necesitan ponerse la etiqueta. Claro. Y yo, de lo que soy una ferviente promotora y mi sueño, y esto me lo enseñó mi primera jefa en mi trabajo ideal, que era en el mundo de desarrollo, mi trabajo es quedarme sin trabajo. Si yo logro que dejemos de hablar de impacto y que el impacto sea la manera tradicional en la que una institución o un fondo o quien fuere, el tipo de inversor que fuere, invierte con esta consideración de cuestiones medioambientales, de cuestiones sociales y demás, listo. Ya no necesitamos una categoría aparte, ya no necesitamos tener un regulador que venga y penalice al que etiquetó y estaba mal etiquetado. Estamos en un momento todavía de transición hacia eso, vamos a llegar a eso, hoy todavía no estamos ahí, pero mi sueño, si vos me preguntás, es ojalá que no haya más fondos de impacto. ¿Por qué? Claro. Porque todos los fondos tengan esta consideración cuando invierten y generen un efecto cascada hacia abajo, y ahí sí cambiamos el sistema y ahí sí cambiamos el paradigma. Todavía no estamos ahí, pero ese es el camino para mí. Me gusta mucho esto que decís y del mundo de la innovación también, ¿no? Es como si necesitamos un departamento de innovación en la empresa es que no somos lo suficientemente innovadores porque debería ser transversal, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo mismo. Me parece la misma analogía, o no somos lo suficientemente emprendedores, ¿no? Al final del día. Exactamente. Además, el que innova es el que está en la línea de producción, no el que está sentado en una torre marfil. Exacto. Pero bueno, es lo mismo con esto. Bien, está buenísimo. Y te quiero hacer una pregunta más de esto, que me parece que está bueno para aclarar. Cuando hablas de ¿cuál es la diferencia sutil entre una inversión ESG
¿no? Inversión responsable y la sostenible, es decir, la que viene antes de inversión de impacto. Bien, ahí la diferencia es en cómo aplican la lente de cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. El inversor responsable la aplica desde una mirada de riesgo y retorno, en donde muy probablemente esté simplemente excluyendo aquellas opciones de inversión que le representan un riesgo medioambiental o social alto, o un riesgo de gobernanza alto, que eventualmente le pueda generar una pérdida en el valor de esa inversión que está tratando de hacer. Y esto por lo general, si alguno de ustedes después se va a ir a tratar de financiar el mercado, lo van a ver clarito en lo que son las listas de exclusión. La mayoría de los inversores institucionales grandes tienen una lista de exclusión, dicen yo no invierto en hidrocarburos, no invierto en pornografía, no invierto en trabajo esclavo infantil, etc. Entonces, eso es como lo más sencillo de ver. Después van aumentando en cómo profundizan la aplicación de esta lente, cuán sofisticados son, pero de mínima eso es lo que están mirando. Ahora, un inversor que está dentro de la categoría de finanzas sostenibles va a buscar lo que en inglés se conoce como best in class, es el mejor de su clase, y aplica esa misma lente, no solo excluye en lo que no quiere o no puede por mandato invertir, por algún tipo de consideración y de política que tiene predefinida en cuanto a lo social o lo medioambiental, sino que va a estar buscando aquellas inversiones que estén escogiendo las mejores opciones de inversión, que tengan buenas credenciales medioambientales, que tengan buenas credenciales en cuanto a su impacto social, que tengan buenas credenciales en cuanto a la gobernanza que tienen esas compañías, esos productos, esos fondos. Entonces, va a estar eligiendo por la positiva, no solo por excluir, sino también por la positiva. Y eso es lo que los diferencia. Es una diferencia muy sutil, claro, muy pero sutil. esto es lo que buscan. Pero súper claro, el best in class me parece que resume mucho, ¿no? Como no es solamente las variables, sino como el mejor activo que represente eso. Exactamente. Y esto está bueno, te lo pregunto, porque en el mundo emprendedor, ¿no? Que es un lugar donde me muevo yo mucho, es como pareciera ser que invertir en emprendedores ya es inversión de impacto, ¿no? Entonces, hay que entrar en las dimensiones y qué hace ese emprendimiento, ¿no? Porque generar empleo, ¿no? Un poco el ejemplo que pongo siempre yo, generar empleos, objetivo de desarrollo sostenible número 8, y bueno, eso también lo hace Ford y no necesariamente es una inversión de impacto, ¿no? Para nada lo es. Entonces, me parece que está bueno, por eso te pregunto estas sutilezas para quizá cuando alguien se define como de impacto, bueno, realmente que tenga intencionalidad, medición, reporting, y si no, está bueno definirse como inversiones responsables, pero mezclarlo puede ser entrar en un gris complejo, ¿no? Sí, sobre todo yo lo que siempre recomiendo es la coherencia. La coherencia Claro. entre lo que los objetivos de tu organización, no importa qué tipo de organización sea, tiene los objetivos como más macro, cómo los baja a la práctica y cómo después hace lo que dice, básicamente. Nada más que eso. No tiene mucha más ciencia que eso. No tiene por qué ser algo complicado, pero es mantener esa coherencia lógica que muchas veces te la da el arrancar haciendo una teoría del cambio o algún ejercicio similar que te permita ordenar esos objetivos, esas ideas y cómo los vas a bajar a la práctica. Fenomenal. Quiero meterme en dos lugarcitos más de esta breve masterclass que estamos haciendo acerca de inversión de impacto, inversión responsable. Estamos hablando con Malala Tinelli, una gran referente en temas de inversión de impacto a nivel Latinoamérica y también a nivel Europa y quizá el mundo también, ¿por qué no? Te quiero preguntar acerca del PRI o PRI, PRI. Vi que vos trabajaste ahí y lo mencionaste. ¿Qué es el PRI o PRI? ¿Por qué es importante? Si podés compartir un poquito de eso. Por supuesto. El PRI es una iniciativa que nace como respuesta a la crisis del 2008 y
empieza a gestarse un poquito antes, pero después nace con fuerza ahí, son una serie de principios de suscripción voluntaria, en donde lo que se busca es generar como un efecto cascada desde lo que son los dueños del capital a nivel internacional, todo el camino hacia abajo hacia las empresas, que son las que están como más cerquita y más en contacto con generar ese impacto tanto en personas, comunidades y medio ambiente. Ahora, ¿cómo opera el PRI? El PRI opera generando una labor impecable de incidencia, y ha habido un gran crecimiento de la cantidad de no solo de signatarios voluntarios del PRI, sino también de activos bajo administración que están bajo la órbita del PRI en los últimos años. Opera incidiendo primero sobre aquellos grandes tomadores de decisión que son los dueños del capital. Y a mí siempre me gusta aclarar esto, porque cuando yo entré al PRI, pensaba que estos señores de corbata que vivían trabajando en Wall Street, en la City de Londres, en Frankfurt, etcétera, eran los dueños del capital. Y no es así. Los dueños del capital somos nosotros, somos los ciudadanos de a pie que tenemos una jubilación, que aportamos a un fondo de pensión o una jubilación, sea este público, sea este privado. ¿Por qué somos los dueños de capital? Porque nosotros estamos cediendo nuestro mandato fiduciario, le estamos diciendo, ¿esto qué quiere decir? Le estamos diciendo a ese fondo de pensión o a esa compañía de seguros, señores, acá yo les voy a hacer un aporte mensual y lo que yo quiero que ustedes hagan es que inviertan de manera coherente este capital. ¿Por qué? Porque cuando yo me jubile, quiero que ustedes me den una jubilación mes a mes para poder sobrevivir. Ahora, si nosotros tomáramos el trabajo de preguntarle a cada persona que hace un aporte jubilatorio o un aporte a una compañía de seguros, si realmente le da lo mismo que ese capital se invierta en armas para la guerra de Ucrania o en pornografía, no nos daría lo mismo. Querríamos que ese capital, no solo desde una mirada de consideraciones más éticas, sino también desde una mirada de cómo aseguramos la sostenibilidad del sistema y del planeta en el que vivimos en el largo plazo para nosotros y para las generaciones que vienen abajo, entonces ese mandato fiduciario que le entregamos a ese dueño del capital, lo que en inglés se conoce como asset owner, sería muy diferente. Y esa es la premisa base sobre la que opera el PRI. Opera desde esa premisa y genera una presión de arriba hacia abajo, convence a estos dueños del capital, a estos administradores de activos, y a su vez ellos le exigen, mejor dicho, a los fondos de administración o a los administradores de fondos que operen con esta lógica, que apliquen esta lente ESG. Y también el PRI opera con una gran labor de incidencia a nivel de política y de regulación del mercado, tratando de cambiar ciertos conceptos que están escritos en ley, en la regulación del mercado financiero, justamente para incorporar estas cuestiones. Son la iniciativa global más grande en esta materia, son los que tienen más instituciones afiliadas y hay una última línea de presión, que es la presión entre pares. No solo hay una exigencia desde los fondos institucionales que invierten en administradores de fondos, no importa de qué tipo, sino que también hay una presión en que si mi competencia es signatario del PRI y yo no lo soy, me voy a ver mal. Entonces, por eso tienen el auge que tienen, el tamaño que tienen y realmente hacen un muy, muy buen trabajo. Está buenísimo, porque es algo que se habla mucho, ¿no? Y quizá no todos saben. Y cuando hablas de esa, quizá es algo que dejamos o que dejé pasar, pero me parece que está bueno volver. Cuando hablas de esa variable ESG, ambiental, social y gobernanza, ¿qué diferencia tiene, si es que vos percibís, con el impacto económico, social y ambiental? ¿Cómo lo catalogarías? No hay intencionalidad. Una cosa es cuando hablas de impacto social y medioambiental, estás buscando intencionalmente mejorar ese impacto. Todo lo que hacemos, no importa si sos la Fundación de la Madre Teresa de Calcuta o si sos una compañía que hace armas, todos tenemos un impacto positivo y negativo en personas y en planeta. Ahora, un inversor de impacto, una compañía que busca generar impacto positivo y demás, lo que va a tratar es de mitigar su impacto negativo y fomentar el mejorar su impacto positivo, aumentarlo, llegar a más. Un inversor responsable o que se dedica a las finanzas sostenibles,
lo va a estar mirando más desde una perspectiva de riesgo y retorno, no de intención de generar un impacto mayor, sino simplemente de mitigar. Y esa es la diferencia. Está buenísimo, fenomenal. Gracias, Malala, por compartir eso. Y bueno, y quiero moverme un poquito, porque estuvimos ahí con definiciones y demás, quiero moverme un poquito a tus proyectos actuales, ¿no? Ahí en Acrux, en ProMujer, ¿puedes compartir un poquitito acerca del trabajo que están y que van a seguir realizando? O sea, ¿qué es lo que se viene en estos proyectos? Sí, encantada. Como decía al principio, para mí lo que estoy haciendo ahora ha sido producto de muchísimo esfuerzo, muchas horas y demás, pero realmente es como un sueño hecho realidad y a veces hay que detenerse un segundito, mirar para atrás. Fue un ejercicio que hicimos al principio de este año y realmente es fascinante. Cosas que yo tenía muchas ganas de hacer y probar y que eran un sueño hace 10 años, hoy las estoy haciendo. Básicamente, ¿de qué manera? Durante muchos años yo trabajé en gestar mercado, tanto para el PRI como después cuando arranqué con Acrux fue una de las primeras cosas que hice, porque hacía falta eso para poder dar el siguiente paso. Y hoy hemos dado ese siguiente paso. Con ProMujer tengo el privilegio de estar trabajando con la organización que es líder en lo que hace a inversión con lente de género en América Latina. Tienen 32 años trabajando en esto. Son muy reconocidas por toda su labor en microfinanzas, pero están trabajando desde hace ya años en otro tipo de instrumentos de financiamiento y de iniciativas que son súper interesantes y en eso trabajo yo. Yo trabajo en básicamente acompañar a la organización en innovar y en probar diferentes instrumentos financieros para acrecentar la manera en que invierten en diferentes nichos de mercado que van a generar un impacto positivo en mujeres y en niñas y en el progreso económico y social de mujeres y niñas, ¿no? Y de acceso a mejores oportunidades y demás. Entonces, con ProMujer estamos trabajando en tratar de armar un fondo que va a invertir en lo que se llama el Missing Middle, que son empresas pymes que están lideradas por mujeres o en donde las mujeres están más representadas en cuanto a la planta y el personal y los empleados que tienen esas empresas o el tipo de servicio o producto que producen. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando con ellos. Estamos también trabajando en probar por primera vez el usar un instrumento del mercado de capitales en Argentina específicamente, que son las obligaciones negociables con foco de género, para llegar a poder dar créditos a mujeres emprendedoras de bajos recursos de la economía real en Argentina, un segmento súper difícil de alcanzar por banca tradicional, por fondos tradicionales, y también estamos explorando, algunas otras iniciativas más de corte de trabajo con inversores muy catalíticos, muy grandotes del sistema financiero latinoamericano para que empiecen ellos a meter esta lógica de inversión, esta lente de género en cómo operan. Desde Acrux hemos tenido la suerte también de en todos estos años haber podido innovar en traer algunos instrumentos que en otras partes del mundo eran muy conocidos, como son los bonos de impacto social, hacia nuestra región. Y de momento se está trabajando en justamente, una vez que ya pasamos los primeros pilotos, las primeras experiencias, poder escalar lo que salió bien, poder tomar los aprendizajes de lo que costó un poco más o no salió tan bien y tratar de apoyar a que inversores que quieren invertir con esta lógica o en temáticas específicas o probar estos instrumentos como contratos de pago por resultado o como fondos catalizadores de impacto puedan hacerlo. Y ahí se está trabajando con gobiernos, como puede ser el gobierno de la provincia de San Juan, con actores del sector privado, con inversores privados que quieren escalar el uso de un instrumento determinado, como son los contratos de pago por resultados en Buenos Aires, con gobiernos en Bolivia también, ayudándolos a transitar en el camino de poder empezar a generar las condiciones para que puedan sacar adelante sus primeros bonos etiquetados como sostenibles o ODS, y realmente se está trabajando mucho en una mezcla entre sacar los instrumentos al mercado y acompañar a esos actores a que puedan gestar las condiciones para que eso así sea. Entonces, la verdad que no hay opción de aburrimiento.
No, es mucho, pero hay un equipo atrás impresionante y también bueno, siempre te mantiene como al corriente y en puntas de pie, moviéndote todo el tiempo para seguir trayendo un poco lo que vemos que funciona en otras partes hacia la región y viceversa, lo que funciona en la región hacia otras partes, porque también hay otras regiones del mundo que tienen mucho que aprender de distintas alternativas que se van probando en América Latina. Y un poco en eso siempre estamos atentos y dispuestos a apoyar. Así que muchas cosas interesantes, muchos proyectos lindos. Ojalá estos proyectos la mayoría vean la luz del día, porque eso quiere decir que logramos uno de los cometidos. Y bueno, en eso estamos. Muy bien, Malala. Fenomenal, muy, muy interesante lo que decís y bueno, ciertamente un gran actor, ¿no? Vos con Acrux en generar ese mercado inicial para lo que es la inversión de impacto, para este tipo de vehículos como lo es el contrato de pago por resultados y demás. Ya para ir cerrando, como lo mencionamos, te voy a pedir si podés compartir un poquito de qué va el contrato de pago por resultado, quizá no muchos lo sepan, y bueno, y con eso ya vamos a ir cerrando. Buenísimo. Los contratos de pago por resultados son una lógica diferente en la manera en que tanto organizaciones del sector público como organizaciones del sector privado están invirtiendo capital para la resolución de diferentes problemáticas sociales. En inglés, este tipo de contratos se llaman Social Impact Bonds. La traducción literal al español es bono, pero es una traducción engañosa, lo van a escuchar de las dos maneras. No es un bono en el sentido financiero, no es un instrumento de renta fija que sale en el mercado de capitales, sino que es una lógica de contratación diferente, por la cual hay una organización o un grupo de organizaciones que tienen un interés en invertir en una problemática social porque le compete, como son los gobiernos, o porque les interesa, como son las fundaciones o algunos filántropos. Y en vez de pagar por servicios, que es la manera en que usualmente se contrata, si yo, por ejemplo, quiero resolver el tema del empleo joven, por lo general lo que los gobiernos o lo que los privados hacen es contratan servicios para brindar capacitaciones a 1.000 chicos. Bueno, lo que la lógica de contratación por resultados hace es, ese no es el resultado que quieren ver. El resultado que quieren ver es que esas personas queden empleadas en empleos de calidad por el largo plazo. Entonces, va a pagar por ese resultado final, porque esa persona quede empleada por X cantidad de meses en determinado tipo de trabajos. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Porque alguien tiene que financiar el que esas organizaciones que van a estar trabajando con esos individuos puedan trabajar, lograr que se empleen y demás. Ese gap en el tiempo y esa necesidad de financiamiento la cubren inversores que están socialmente motivados o inversores de impacto. Estos son inversores que buscan mucho impacto y tienen una capacidad de absorción de riesgo mayor que lo que tienen otros, ¿no? Entonces, estos inversores van a financiar la labor de estas organizaciones que están trabajando con esa población objetivo y van a recibir un repago por los resultados que se alcanzan si, solo si esos resultados se alcanzan. ¿Qué quiere decir esto? Que están invirtiendo a riesgo. Es más parecido a una inversión en equity que una inversión en deuda. Si no se alcanzan los resultados, ese inversor perdió la inversión y si lo alcanza, recibe ese repago con un pequeño rédito por el riesgo que asume. Fenomenal, clarísimo, clarísimo. Y se ha utilizado con éxito en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ustedes que no es menor, sí, y también en otros países de la región. En Colombia esto ha tenido mucho éxito. En Chile también se frenó por la pandemia, pero por la temática que se trabajaba, pero Colombia tiene experiencias exitosas. Chile también truncada por la pandemia, pero era exitosa. Argentina, en México se está buscando todavía. Brasil también lo intentó. Bueno, hubieron diferentes iniciativas a lo largo de nuestra región. Fenomenal. Bueno, Malala, y para cerrar, siempre una pregunta, si tenés algún libro, serie o película que te haya influido mucho
puede ser acerca de estos temas o no, ahí te lo dejo abierto, que quieras compartir con la audiencia. Después les recuerdo que también lo pueden encontrar en los vínculos específicos de cada episodio, este y otros, los libros o materiales recomendados por cada speaker, por cada entrevistado. Así que bueno, no sé si tenés algo para compartir, Malala. Totalmente. Un libro que a mí me voló la cabeza, y una autora y una speaker que a mí me voló la cabeza, es Mariana Mazzucato. Es una economista. Sí, salió varias veces ese. También. Bueno, la tienen que leer si les interesan estos temas. El Estado Emprendedor, ¿no? ¿Es el libro? Es El valor de todo, el The Value of Everything. Mariana Mazzucato, además de ser brillante, ha asesorado a muchos gobiernos, entre ellos ha asesorado a la Unión Europea en lo que es el impresionante paquete de medidas que la Unión Europea saca como parte del New Green Deal para la reconstrucción de Europa post-COVID. Entonces, vale la pena leerla. Hace un raconto histórico de por qué estamos en el baile que estamos hoy a nivel de sistema económico-financiero, dónde se rompió y cómo lo arreglamos. Entonces, para mí es como una Biblia. Y después, en cuanto a algo quizás un poco más light, pero a mí me ha parecido muy profundo, quizás una de las películas que más me ha despertado, y yo no miro tele, de hecho, tengo una tele que en Argentina, por ejemplo, ni siquiera tengo tele, pero me gusta ir al cine y a veces encuentro estas gemitas, que es Coda. Coda es esta película independiente que se hizo con cero presupuesto. De hecho, los artistas se han financiado la propia ropa que usan para la película. Muchos de los artistas son extras del pueblito donde la filmaron, que es un pueblito cerca de Boston, en Estados Unidos. Lo que me gustó no solo es desde ese, si querés realmente hacer algo y si tu idea es buena, lo puedes hacer, no necesitas tener como multimillones invertidos detrás para poder hacerlo. Si lo querés hacer, hacelo. Y si tu idea es buena y le pones las ganas, va a salir bien. Ese es uno de los mensajes que a mí me deja Coda. El otro es este mundo en el que vivimos muchas veces nos hace perder la percepción del otro y de lo que el otro puede estar pasando, y que uno es completamente ajeno a lo que le está pasando a esa otra persona cuando uno está transaccionando con esa persona por lo que fuere. También me hizo abrir los ojos al mundo de lo importante de decodificar los mensajes. La película versa sobre una familia de personas sordas donde hay una sola que escucha, y todo lo que pasa ahí, ¿no? Pero creo que somos todos un poco sordos y que los sordos escuchan más que nosotros muchas veces. Y cuánto para aprender de ahí, claro, si lo traspasamos a nuestra vida cotidiana. Además de ser una película lindísima, tiene muchos mensajes más subliminales en el mundo en el que vivimos, de lo atropellados que somos, de cómo nos estamos llevando todo por delante y de lo mucho que vale la pena frenar un cachito y mirar esto. Fenomenales ambas recomendaciones, muchas gracias. Las incluiremos en los vínculos específicos de este episodio. Y bueno, para aquellos que quieran contactarte a vos, a Acrux, a ProMujer, para generar sinergias, conversar, profundizar, ¿dónde pueden ubicarte, dónde pueden escribirte? Les dejo mi correo. Si todo lo que tenga que ver con inversión con lente de género es maria.tinelli@promujer.org, y todo lo que tiene que ver con lo que hace Acrux es info@acruxpartners, toda una palabra.com. Después los pasamos también en los links que va a poner Dani en el podcast, así lo pueden tener a la mano. Fenomenal. Así que, bueno, ahí la verdad que un gran episodio, Malala, agradecerte por
tu tiempo, por compartir gentilmente cada uno de estos conceptos, para que más personas se sumen a este movimiento de cambio, ¿no? Que tiene que ver con impacto, con inversión de impacto y demás, y poder liderar, ¿no? Lo que es ese futuro que buscamos, ciertamente inclusivo, regenerativo y sostenible. Así que agradecerte desde mi lugar, siempre a nivel personal, tu gran calidez, predisposición y una tremenda referencia y admiración de mi lado por lo que haces. Así que gracias. Lo mismo digo, Dani, felicitaciones por esta iniciativa. Creo que es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo, en realidad, y lo positivo que tiene esto y lo generoso que está haciendo con una comunidad mucho más grande en mover este amperímetro para el lado que es. Así que gracias a vos por la invitación y gracias a vos por lo que estás haciendo, por impulsar este cambio que todos queremos ver. Gracias a vos, y me quedo con esto de si todos hacemos impacto, entonces tenemos que buscarnos hacer otra cosa, ¿no? Así que... Llamarlo diferente, pero sí. Llamarlo diferente, exactamente. El sueño es que ya sea como lo que cae de maduro que hacemos. Exacto. Bueno, ahí estuvimos con Malala Tinelli, una tremenda referente en temas de inversión de impacto, ahora inversión con lente de género, y tantas otras cosas más en la región. Como siempre, agradecerles por el tiempo, por escuchar. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando. Y por favor, dejarnos también una reseña en la aplicación donde lo escuches, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para poder seguir mejorando. Te invito también a ser parte de la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y acceder a información, beneficios y mucho más en el camino hacia el impacto económico, social y ambiental. Así que nos estaremos encontrando en un próximo episodio, donde sea que estén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co